Magic Cast, presentación especial. Cuentos, historias, relatos, en la voz de Danta. El gato negro. No espero ni pido que nadie crea el extravagante pero sencillo relato que me dispongo a escribir. Loco estaría, de veras, si lo esperase. Cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia, sin embargo, no estoy loco y ciertamente no sueño. Pero mañana moriré y hoy quiero aliviar mi alma. Mi propósito inmediato es presentar al mundo clara, sucintamente y sin comentarios una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de estos episodios me han aterrorizado, me han torturado, me han destruido. Sin embargo, no trataré de interpretarlos. Para mí han significado poco salvo el horror. A muchos les parecerán más barrocos que terribles. En el futuro tal vez parezca alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes. Una inteligencia más tranquila, más lógica y mucho menos excitante que la mía, capaz de ver en las circunstancias que detallo con temor solo una sucesión ordinaria de causas y efectos muy naturales. Desde la infancia me distinguía por la docilidad y humanidad de mi carácter. La ternura de mi corazón era incluso tan evidente que me convertía en objeto de burla para mis compañeros. Sobre todo, sentía un gran afecto por los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba la mayor parte de mi tiempo con ellos y nunca me sentía tan feliz como cuando les daba de comer y los acariciaba. Ese rasgo de mi carácter crecía conmigo y cuando ya era hombre me proporcionaba una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que han sentido afecto por un perro fiel y sagaz no necesitan que me molesten explicarle la naturaleza ni la intensidad de la satisfacción así recibida. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente de corazón de aquel que con frecuencia ha probado la mezquina amistad y frágil fidelidad del hombre. Me casé de joven y tuve la alegría de descubrir que mi mujer tenía un carácter no incompatible con el mío. Al observar mi preferencia por los animales domésticos, ella no perdía oportunidad de conseguir los más agradables entre ellos. Teníamos peces de colores, pájaros, un hermoso perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Este último era un hermoso animal, notablemente grande, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia mi mujer, que en el fondo era un poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros eran brujas disfrazadas. No quiero decir que lo creyera en serio, y solo menciono el asunto porque lo he recordado ahora por casualidad. Pluto, tal era el nombre del gato. Era mi predilecto y mi camarada. Solo yo le daba de comer y él me acompañaba a casa por todas partes. Incluso me resultaba difícil impedir que me siguiera por las calles. Nuestra amistad duró así varios años, en el transcurso de los cuales mi temperamento y mi carácter, por medio del demonio, intemperancia, y enrojezco al confesarlo, había empeorado radicalmente. Día a día me fui volviendo más irritable, malhumorado e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Me permitía usar palabras rudas con mi mujer, por fin, incluso cuando llegué a infligirle violencias personales.
Mis animales, por supuesto, sintieron también el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Pluto, sin embargo, aún sentía el suficiente respeto como para abstenerme de maltratarlo, como hacía sin escrúpulos con los conejos, el mono y hasta el perro. Cuando por accidente o por afecto se cruzaban en mi camino, pero mi enfermedad empeoraba, pues que enfermedad es comparable al alcohol. Al fin, incluso Pluto, que entonces envejecía y en consecuencia se ponía irritable, incluso Pluto empezó a sufrir los efectos de mi mal humor. Una noche, al regresar a casa muy embriagado de uno de mis lugares predilectos del centro de la ciudad, me imaginé que el gato evitaba mi presencia. Lo agarré y, asustado por mi violencia, me mordió levemente la mano. Al instante se apoderó de mí la furia de un demonio. Ya no me reconocí a mí mismo. Mi alma original pareció volar de pronto de mi cuerpo, y una malevolencia, más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Saqué del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí, sujeté a la pobre bestia por la garganta y deliberadamente le saqué un ojo. Siento vergüenza, me abrazo, tiemblo mientras escribo de aquella condenable atrocidad. Cuando con la mañana mi razón retornó, con el sueño se habían pasado los vapores de la orgía nocturna, experimenté un sentimiento de horror mezclado con remordimiento ante el crimen que era culpable, pero solo era un sentimiento débil y equívoco, y no llegó a tocar mi alma. Otra vez me hundí en los excesos y de pronto ahogué en vino todo recuerdo del acto. Entretanto, el gato mejoraba lentamente. La cuenca del ojo perdido tenía sin duda un aspecto horrible, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba como de costumbre por la casa, pero, como era de esperar, huía presa del pánico cuando me acercaba a él. Aún quedaba en mí al principio gran parte de mis antiguos sentimientos, como para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que una vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento pronto cedió al paso a la irritación y entonces se presentó, como para mi derrota final e irrevocable, el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta a este espíritu. Sin embargo, estoy tan seguro de que en mi alma existe un corazón humano, una de las facultades o sentimientos primarios invisibles e indivisibles que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha encontrado 100 veces cometiendo una acción malvada o tonta por la simple razón de que se sabe que no debía cometerla? No tenemos una tendencia permanente en contra de nuestro buen sentido a transgredir lo que constituye la ley, simplemente por el hecho de serla. Este espíritu de la perversidad, como he dicho, causó mi derrota final. Era aquel insondable anhelo que tenía el alma de acostarse, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por el mal mismo, lo que me empujó a continuar y finalmente a consumar el agravio que había infligido al inocente animal. Una mañana, a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué. En la rama de un árbol lo ahorqué mientras las lágrimas me brotaban por los ojos,
y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque sabía que me quería, y porque creía que no me había dado motivos para sentirme ofendido. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal, que pondría tan peligro mi alma que la llevaría, si ello fuera posible, más allá del alcance de la misericordia de Dios, más misericordioso y más terrible. La noche del día en que cometí ese acto cruel, me despertaron gritos de fuego. Las cortinas de mi cama estaban en llamas, la casa entera ardía. Con gran dificultad pudimos escapar del incendio. Mi mujer, un sirviente y yo. Quedó todo destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde entonces me resigné a la desesperación. Estoy por encima de la debilidad de intentar establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y la atrocidad que cometí. Me limito a detallar una cadena de hechos y no quiero dejarme ni un posible eslabón. Al día siguiente del incendio visité las ruinas. Todas las paredes, salvo una, se habían desplomado. La casa que quedaba en pie era un tabique de poco espesor situado en el centro de la casa y contra el cual se apoyaba la cabecera de mi cama. El yeso del tabique había resistido en gran medida la acción del fuego, cosa que atribuí a su reciente aplicación. Una apretada muchedumbre se había reunido alrededor de esta pared y varias personas parecían examinar parte de la misma atenta y minuciosamente. Las palabras extraño, raro y otras expresiones semejantes despertaron mi curiosidad. Me acerqué al lugar y vi cómo grababa en bajo relieve sobre la blanca superficie la figura de un gigantesco gato. La imagen mostraba una precisión verdaderamente maravillosa. Había una cuerda alrededor del pescuezo del animal. Al contemplar por primera vez esta aparición, porque apenas podía considerarla otra cosa, mi asombro y mi terror eran extremos. Pero al fin la reflexión vino en mi ayuda. El gato, como recordé, había quedado ahorcado en el jardín, cerca de la casa. Cuando sonó la alarma del incendio, este jardín fue invadido inmediatamente por la muchedumbre y alguien debía haber cortado la cuerda y tirado del animal en mi habitación por la ventana abierta. Seguramente lo habían hecho con la intención de despertarme. La caída de las otras paredes había empotrado la víctima de mi crueldad en la masa de yeso recién aplicada, cuya cal, junto con las llamas y el amoníaco desprendido del cadáver, había producido entonces la imagen tal y como yo la vi. Aunque así fácilmente estas explicaciones calmaron mi razón, sino enteramente mi conciencia sobre el asombro hecho de que acabo de describir. Lo ocurrido no dejó de impresionar profundamente mi imaginación. Durante meses no pude liberarme del fantasma del gato, y todo este periodo mi espíritu experimentó un vago sentimiento que recordaba, sin serlo, el remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del gato y a buscar en los envilecidos lugares que habitualmente frecuentaba otro animal de la misma especie y de una apariencia semejante que pudiera ocupar su lugar. Espera la continuación la próxima semana.
en Magic Cast. Gracias por escucharnos. Chao, chao.